Los resultados que hemos estado obteniendo es en los últimos 2 años, han ido acumulando y están demostrando que las células madre del adulto tienen capacidad de mantener vivas a las neuronas que se mueren en la ataxia de Friedreich. Y estamos relativamente cerca de poder intentar hacer una propuesta de ensayo clínico en un tiempo razonable. Pero lo importante es ver cómo los experimentos que estamos desarrollando nos van a demostrar que esa posibilidad existe. Aquí está el modelo celular. Un diente, la raíz, aquí hay un ligamento, se llama ligamento periodontal. Y luego hay una parte interna que se llama la pulpa. Pues bien, tanto en el ligamento periodontal como en la pulpa, en el desarrollo embrionario, unas células que al principio están igual que las neuronas del sistema, que las células que van a producir el sistema nervioso, migran y generan estos ligamentos. De tal forma que yo tengo ahí unas células que en el embrión se parecieron y se originaron en el neuroectodermo, en la cresta neural. Lo mismo que se originaron las neuronas. Por lo tanto, se parecen bastante a las neuronas. Se extraen, ya les digo, en este caso para los modelos de ataxia de Friedreich fueron 2 niñas con ataxia de Friedreich, los que de los dientes de leche, o sea, no, nada más que de los dientes que se están cayendo, de la pulpa, cogimos las células de la pulpa, las pusimos en cultivo y ya teníamos células madre de la cresta neural con ataxia de Friedreich. También sirven del adulto. Del adulto se cogen del ligamento periodontal y tenemos los mismos niveles. Y crecen muy bien, tienen este aspecto en el cultivo, células que parecen fibroblastos, que es una célula que tiene ese aspecto fusiforme y que crece muy bien. Crece muy bien, enseguida tenemos muchísimas células con las que podemos trabajar. Además, queremos saber qué células tenemos, porque yo les estoy diciendo a ustedes son células madre de la cresta neural, son células de tal, pues bien, si estudiamos una serie de marcadores, que esto es una diapositiva muy complicada, nos demuestran que estas células son exactamente iguales que si yo las cogiera de un embrión, de la cresta neural de un embrión humano. Tienen los mismos marcadores que una célula embrionaria que procede de la cresta neural. Por lo tanto, tengo células embrionarias de la cresta neural, en este caso con ataxia de Friedreich. Como son de la cresta neural, es decir, tienen tendencia normalmente a producir neuronas. Pues en cuanto le pongo una serie de factores que conocemos que son proneurogénicos, se convierten en neuronas. Entonces aquí ya tenemos células, neuronas, procedentes de un paciente con ataxia de Friedreich, por lo tanto neuronas con ataxia de Friedreich. O sea que tenemos modelos celulares, podemos trabajar con células madre o con neuronas. Además, modelos de enfermedad, porque tienen la enfermedad. Y no son manipulados, yo no les he metido ningún gen ni las he quitado. Tienen la enfermedad igual que la tiene el paciente. Tan parecidas a neuronas son que podemos hacer un test que es lo que se hace para sacar células madre del sistema nervioso. Cogemos una célula única, la metemos en un pocillo, dejamos que crezca sin que se pegue al cultivo y nos hace una neuroesfera. Un baloncito de células, se llama neuroesfera. Podemos hacer muchas neuroesferas y las podemos diferenciar y se diferencian distintos tipos de neuronas, lo mismo que se diferencian las neuroesferas que cogemos de las células madre del sistema nervioso. Por lo tanto, tenemos un modelo ideal desde el punto de vista de lo que se puede conseguir sin mucho esfuerzo, porque lo único que hemos cogido es un diente de leche. Y además, como les he dicho, podemos ver, se convierten algunas en neuronas, que son las células del sistema nervioso que funcionan, pero también se convierten en células de la glía, que es otros tipos de células en el cerebro que proceden de la misma región que las neuronas. Por lo tanto, todo esto es para hacer hincapié en que el modelo celular es muy válido. Ventajas de este modelo, mínimamente invasivo, han sido unos dientes de leche que estaban cayéndose. No simplemente el dentista le hizo el diente de leche así y lo obtuvo. Fácil de obtener, cultivos estables, muy interesantes, dando muchas facilidades y además tenemos células nerviosas con enfermedades humanas sin haber tenido que tocar para nada el sistema nervioso. Las células madre que vamos a usar para ver si son beneficiosas las células madre del adulto para este modelo de células madre con ataxia de Friedreich.
En este caso hemos trabajado con dos modelos, o médula ósea o, en este caso, lipoaspirado. Esto es un lipoaspirado de una liposucción de una clínica de cirugía estética. Entonces, de este lipoaspirado conseguimos unas células que son células madre, que se llaman células madre mesenquimales, que son estas cosas rojas, y esto azul es el núcleo de la célula. Tienen aspecto también fusiforme, lo mismo que las otras células antes de diferenciarse, y de encima expresan los marcadores, estos que están aquí, simplemente es para demostrar que estas células que yo he obtenido del lipoaspirado, que están en el cultivo, que yo las tengo allí diferenciándose, no diferenciándose, multiplicándose, son células mesenquimales. Las podría sacar muy parecidas de la médula ósea y de otros cuantos tejidos, pero hay muchas en los lipoaspirados y hay muchas en la médula ósea. También podría sacarlas del cordón umbilical, o sea, cualquier cosa. Entonces ahora tenemos las células con ataxia de Friedreich, a las que yo les hago un estrés oxidativo y veo las que se mueren. Muchas. Podemos partir de un pocillo con muchas células, al cabo de un tiempo me quedan muy pocas. Podemos ahora hacer las células con ataxia de Friedreich, a las que les he puesto el sobrenadante, ni siquiera les he puesto las células del lipoaspirado, sino el sobrenadante, el líquido de las células del lipoaspirado. Y les hago el estrés oxidativo y sobreviven. Es decir, ya aquí hay muchas más células que aquí. Pero algo más interesante, si yo a las células del lipoaspirado, que son las células madre, les hago a ellas también un estrés oxidativo, ellas no se mueren, ellas son resistentes y responden al estrés oxidativo. Pues su sobrenadante es mucho más eficaz que cuando nada es estimulado para la supervivencia. Por lo tanto, hay un mecanismo fisiológico de respuesta que lo puedo aumentar si a las células madre les he puesto un estrés oxidativo. Por lo tanto, un mecanismo que se manifiesta aquí. Las células de por sí ya están protegiéndose por su función normal, pero si yo les hago que se protejan más, el efecto es mayor. ¿Vale? Y esto está publicado ya. Y esto es los contagios, todo hay que contarlo para hacer lo que es evidente o que lo que parece evidente, pues hay que contarlo, y para que vean todos estos asteriscos, es todas estas moléculas que son de respuesta al estrés, cómo están disminuidas en la ataxia de Friedreich. Las células con ataxia de Friedreich tienen mucha frataxina, tienen muy poca frataxina porque es la mutación que tienen aquí. Esta es la cantidad de frataxina en una célula normal, es decir, en las células de la pulpa dental de una persona sin ataxia de Friedreich, y esta es la frataxina en las células de la pulpa dental de una persona con ataxia de Friedreich. Es una haploinsuficiencia, por lo tanto tiene la mitad de dosis aproximadamente. Es decir, un alelo está normal, que produce esta cantidad, y un alelo está mutado, que es la cantidad que falta. Y lo mismo que esta disminución de la frataxina, tienen una gran disminución otras moléculas antioxidantes. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros ponemos el tratamiento? Esta es la cantidad de células de la que partimos, células con ataxia de Friedreich. Le ponemos un estrés oxidativo y nos quedamos con muy pocas. Se mueren una gran cantidad y quedan muy pocas. Cuando le pongo un tratamiento con el sobrenadante de las células mesenquimales de la grasa y ya está, sobreviven más. Y cuando le pongo el sobrenadante de las células mesenquimales de la grasa, que a su vez las he puesto yo en un estrés oxidativo, todavía sobreviven muchas más. Por lo tanto, hay un efecto de alguna molécula de unas células normales que protege a las células de frataxina. Si buscamos todas las moléculas neuroprotectoras que sabemos que juegan un papel en la neuroprotección, en evitar que las neuronas se mueran, aumenta mucho en el sobrenadante BDNF. Y además se llama Brain Derived Nerve Growth Factor, es decir, factor neurotrófico derivado de cerebro. Era más o menos, se podía prever, pero había que demostrarlo. También aumentan otros, pero el que más es el BDNF. También aumenta el factor neurotrófico y el vascular epithelial growth factor. Es decir, estos tres factores son los que lleva el sobrenadante, que probablemente son los que actúan sobre las células de ataxia de Friedreich para hacerlas resistentes. Tenemos que ir a un modelo animal.
un modelo que sea adecuado, tenemos que actuar sobre donde está produciéndose la degeneración, que podamos estudiar los resultados y que sea trasladable a la clínica. Son premisas básicas que tenemos que usar en el diseño del experimento que tenemos que seguir para demostrar si además del cultivo las células sirven para otra cosa. Pues bien, el modelo animal está hecho. Y es un modelo animal que Jackson el año pasado lo obtuvo. Este es un modelo animal muy humanizado, es decir, se ha cogido y se ha hecho la mutación, realmente la mutación del gen se produce porque hay un aumento de repeticiones de la secuencia en un lugar específico del gen en humano. Pues ese aumento de secuencias del gen humano se le insertó a una especie de ratón. Y cuando dos heterocigotos de esa especie de ratón se juntan, pueden tener niños, ratoncitos, que tienen la mutación de ataxia de Friedreich humana en su genoma. Por lo tanto, tenemos el modelo, se llama así, es un nombre muy raro, pero al final es un modelo de ratón de ataxia de Friedreich que remeda la patología de la ataxia de Friedreich en humanos. Tiene ataxia y tiene lo que más me interesa, degeneración de las neuronas que sabemos que degeneran en la ataxia de Friedreich. Ya tengo unas células que sé que producen factores neurotróficos, fundamentalmente BDNF, y unas células que necesitan esos factores neurotróficos para ser más resistentes al estrés oxidativo. Pero claro, tengo que demostrar que producen BDNF. Y esto es el BDNF en rojo, las células verdes, y estas células amarillas, quiere decir que son verdes, son células mesenquimales del ratón donante que tienen la proteína roja, que es BDNF. Y además también del growth factor. ¿Veis? Es decir, son capaces de llegar a los ganglios dorsales después de inyectarlas en líquido cefalorraquídeo y encima en los ganglios dorsales son capaces de producir factores neurotróficos. Luego el experimento está claro. Y en eso estamos. Y ya las últimas diapositivas. Estos son resonancia magnética nuclear porque, claro, yo las voy a meter en un ratón y yo quiero ver lo que hacen. Pero quiero ver lo que hacen, ahí las tenía, veía que estaban ahí. Y yo he podido ver si el ratón ha mejorado o no ha mejorado su marcha. Pero ahí eso es estático. Tengo una imagen, una foto del final. Yo quiero ver cómo he llegado a ese final. Y entonces eso se hace con resonancia magnética nuclear en ratón. Entonces, aquí tengo la médula espinal del ratón. Es esta manchita gris que se ve y esta manchita blanca es las células que hemos metido, que las hemos llenado de bolitas de hierro. Y las bolitas de hierro en resonancia magnética nuclear se ven negras. Un negro intenso. Pero vas al Photoshop y lo inviertes para que yo se las presente a ustedes blancas brillantes. Pero realmente esto es negro. Y entonces se ve como en la médula, que es esto gris que está aquí, hay aquí una mancha blanca. Esa mancha blanca son las células que hemos puesto. Incluso, al sacar la aguja, se quedaron unas cuantas aquí entre los músculos. Es interesante porque vamos a ver lo que les pasa a esas, que están en un sitio donde no les tocaba estar, y los que les pasa a estas, que están aquí. Y justo aquí al lado, tengo el ganglio dorsal de un lado y el ganglio dorsal del otro lado. Esto es el territorio que me interesa. 2 días después, esas células siguen estando. Aquí tengo la médula, ya tengo bastante menos inflamación en las meninges y siguen estando aquí. Estas son las células que hemos puesto. Y ya vemos cómo hay ramificaciones, irán bordeando lateralmente la médula y estarán intentando llegar a los ganglios dorsales, porque sabemos que llegan. Y ya a 7 días, aquí se ve cómo en el ganglio dorsal hay un poco de señal. Es decir, podemos estudiar más o menos, claro, estos son ratones, que eso es lo que es bueno. Yo ahora digo, bueno, pues ya creo que han llegado ahí, pues cojo al ratón, lo sacrifico, hago histología y digo, pues ahí están. Y puedo hacer un seguimiento día a día de cómo las células han llegado y cómo además esas células después han mejorado la funcionalidad del ratón. Y en eso estamos ahora. Estamos intentando demostrar que esas células están ahí. Sabemos que están ahí porque tenemos la foto fija de los experimentos que hemos hecho antes, pero que las que vemos son las que están ahí, cómo se distribuyen, cuánto viven, estos son una semana, tenemos ratones de 1 mes, de 2 meses,
ver cuánto dura la mejoría y poder demostrar que eso funciona en el modelo animal. Y eso es lo mínimo que es necesario para plantear un ensayo clínico en fase 1 que tiene una ventaja. Bueno, tenemos ahora otro experimento en marcha porque es lo que facilitaría mucho el ensayo clínico. Y es que estamos cogiendo células del modelo con ataxia de Friedrich para ver si también las células mesenquimales con ataxia de Friedrich tienen ese efecto beneficioso, porque se podría hacer el autotrasplante. Con lo cual mejoras mucho la complejidad del ensayo clínico, porque sería extraer las células de médula ósea, cogerlas mononucleadas y hacer una punción lumbar. Evitaríamos problemas de inmunidad, evitaríamos problemas de manejo celular. Pero tendríamos que demostrar, y en eso estamos, que las células del modelo animal son capaces, las de su médula ósea, son capaces de producir BDNF, de producir factores neurotróficos y proteger a las neuronas de su tratamiento. Y en eso estamos ahora, poniendo las bases para que se pueda hacer ese ensayo clínico. Los experimentos que están en marcha es ver hasta cuánto tiempo mejora la funcionalidad del ratón, el estudio anatomopatológico más preciso de las rutas de activación de los mecanismos protectores, demostración de los mecanismos celulares, la publicación, y eso es el paso previo necesario para que esto pueda ser propuesto como base para el ensayo clínico, que sería relativamente fácil si demostramos que las células autólogas funcionan. Sería que las propias células mesenquimales del enfermo pueden usarse con una punción lumbar como tratamiento para evitar la progresión de la ataxia de Friedrich en esto.